Buen día, ¿cómo están? Un día más, principio de semana. Y quería compartirles en esta mañana un texto, un versículo. No voy a leer todo el texto, pero se encuentra en Primera de Juan, en el capítulo 4, del verso 1 al 6. Pero yo me voy a centrar en el versículo 4, que dice así: el apóstol Juan, escribiéndole a la iglesia, dice: hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Otras traducciones dicen: hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Y es bastante interesante esto que dice el apóstol Juan, porque hoy precisamente mucha gente anda hablando de Jesús, mucha gente habla de Jesús. Todas las religiones tienen algo que ver con Jesús. El otro día escuchaba a alguien que hablaba desde el punto de vista musulmán acerca de Jesús, que él no conocía, acerca de la tradición de los discípulos, acerca de lo que había pasado con Jesús, sus milagros. Él no sabía nada de eso, conocía lo que le habían enseñado, y que Jesús era un maestro más, un hombre más. En los tiempos del apóstol Juan, cuando él escribe esta carta, había una idea de que Jesús era Dios. Eso no se discutía. Lo que se discutía era que Jesús fuera un hombre, que en realidad Jesús haya venido como un hombre. En realidad se creía que Jesús, si fuese Dios, tendría que ser un Dios tan santo que no podría tener comunión con las cosas impuras, con lo corpóreo. Entonces creían que Jesús era una especie de espíritu que había venido, pero no en forma humana. Entonces, aquí surge una duda, hay un problema. Hoy en día, por ejemplo, es al revés. Muchas sectas y religiones hablan acerca de que Jesús vino como un hombre, pero no es Dios, que es un hombre común. Se discute la deidad de Jesús. Entonces vemos que a lo largo de la historia, la iglesia de Jesús ha tenido que tratar con este tema. Algunos dicen, como el apóstol Juan allí, y enumeraba falsos profetas que hablaban de que Jesús no había venido en carne. Otros que Jesús es un hombre que vino en carne, pero que no es Dios. Otros que Jesús no es parte de Dios, que es algo distinto a Dios. Y así estamos. Entonces, hoy a nosotros también nos toca entender esto. Y este versículo es clave para nosotros hoy en día, porque cuando hablamos de Jesús, necesitamos entender que el Jesús en el que nosotros creemos es el Jesús de la Biblia. Hoy, particularmente hoy, en muchas academias, en muchas universidades prestigiosas del mundo, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia y de otros lados, se habla acerca de Jesús y se quiere como que desmitificar lo que Jesús es. Entonces buscan encontrar el verdadero Jesús, no el Jesús de los mitos de la Biblia, el verdadero Jesús, no el de los mitos, porque la Biblia está llena de mitos y errores. Entonces ellos buscan encontrar ese verdadero Jesús, esa piedra filosofal, esa cosa, ese cáliz, esa cosa. Ustedes lo han visto en algunas películas, como La Pasión de... bueno, no me sale ahora, pero es en este tipo de películas que le buscan la vuelta, como que Jesús tenía amantes, tenía una hija y una descendencia de Jesús, toda una cosa verdadera, entre comillas, que lo único que hace es mostrarlos como arrogantes y personas que en realidad desconocen la verdad histórica del Nuevo Testamento. Y esto sucede hoy en día. Esto pasa hoy en día. Aun que te digan que son académicos y sepan mucho, no quiere decir que estén en lo cierto. La Biblia habla de la verdad. El Nuevo Testamento te habla de la verdad. Y Juan aquí dice: hijitos, no se confundan, tengan cuidado. El espíritu del anticristo ya está en el mundo, ya estaba en el tiempo de Juan, mucho más hoy, cuando nos acercamos al fin de los tiempos. Y él ya decía ahí, fíjense lo que dice en el capítulo 2, en el versículo 18: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Y ya en su tiempo ya habían anticristos y personas que hablaban en nombre de Dios, pero presentaban a un Cristo que no era el Cristo de la Escritura, no era el Cristo que hablaba la Biblia, y no era el Cristo que el apóstol Juan había conocido, porque él lo conoció en persona. Entonces, ¿qué te quiero decir con esta introducción? Después quizás vamos a hablar más acerca de esto.
Necesitas descubrir al verdadero Jesús, te dicen algunos. Necesitas descubrir el Jesús que yo te ofrezco. Y existe gran cantidad de Jesús hoy en día. Pero la Biblia dice, hijitos, no se confundan, ustedes han vencido al mundo, porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Es decir, el espíritu que habita en tu vida, si sos cristiano, si tenés fe en Jesús, es mayor y ha vencido al espíritu que está en el mundo, que es el que gobierna hoy en día las naciones. Esa es la palabra de Dios para vos hoy. El que está en tu vida es mayor que el que está en el mundo. No tengas temor de él, no tengas temor de lo que te dicen, no tengas temor de lo que pueda pasar. Porque en estos días hay muchos que andan hablando acerca de Jesús. Muchos. Y en muchos lados se te va a presentar a un Jesús. Algunos te lo presentan como un religioso, otros como un maestro, otros como un sanador, otros como un milagrero. Pero Jesús es todo eso y mucho más. Porque Jesús hizo milagros, porque Jesús enseñó. Pero aparte, Jesús es el que puso el Espíritu Santo en tu vida. Y lo que está en tu vida vence al mundo, en cualquier situación. Así que en esta mañana yo quiero decirte esto. No tengas miedo, porque el que está en tu vida es mayor que el que está en el mundo. Amén. Él tiene todos los recursos y todas las posibilidades para vos. No hay nada que se le escape de su mano. Nada, absolutamente nada. Por eso nuestra fe, dice él, el apóstol Juan, vence al mundo. Nuestra fe vence al mundo. Y te quiero leer un último texto, una última perlita, que está en Apocalipsis 12, en el versículo 11, y dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿De qué está hablando? Está hablando de aquellos que han vencido al acusador. El versículo anterior dice eso. Ellos han vencido por la sangre del Cordero. Y a ver, estamos hablando aquí de que no es una declaración positiva, como estamos de moda hoy. No estoy hablando de una declaración positiva. Estoy hablando de una esperanza en la que nosotros confiamos. Y que no es una esperanza descabellada, porque Él, Jesús, el verdadero Jesús, ya venció en la cruz del Calvario. No tiene que vencer de vuelta, ni hacer ninguna otra cosa, ni vos tenés que hacer ninguna otra cosa como para agradarle a Él, para vencer a tu enemigo, sino tener fe y confiar en que Él ha vencido. Y vos le vencés por la sangre que Él vertió. Quiero poner esto firme en tu vida. Cree en la sangre que Él vertió en aquella cruz, que es para salvación y para tu victoria. El que está en tu vida es mayor que el que está en el mundo. Solo cree, no hay otro Jesús. Los otros son inventos del espíritu del anticristo, que ya está en el mundo operando fuertemente. Pero vos le has vencido por tu fe, porque tu fe vence al mundo. Esta perlita te quería dejar hoy, y bueno, Dios bendiga tu entrada, tu salida, Dios te guarde y haga prosperar todas las cosas que hagas en este día. Amén. Bueno, nos veremos pronto.